Bueno, va. Ahí está. Buenas a todos. Empezamos un nuevo programa de Gallos de Pelea. Ya estuvieron viendo, espero, si es así, nuestros fieles seguidores y los que se estén sumando ahora nuevamente también. Tenemos un hermoso canal en el que vamos a estar hablando sobre actualidad política, social, economía, pero sobre todo, digamos, todo lo que nos acontece como humanidad, como mundo. Es un propósito, por suerte, chiquito el que tenemos y hemos empezado con todo hace poquito cuando... nos tocó cubrir el momento en el que se estaban dando los acontecimientos, empezar a hablar de lo que estaba pasando con la intervención de Trump en Venezuela el 3 de enero. Nosotros ahí empezamos a esbozar también alternativas de qué es lo que podría llegar a suceder. Hace un ratito lo hablábamos con Gabriel. Y conversábamos justamente de, mirá que ese día nosotros estábamos hablando de que iba a haber una transición. No nos imaginábamos que iba a ser así, como terminó siendo, digamos, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Sí, la verdad. Pero bueno, bastante llamativo. Yo me acuerdo, en ese momento yo te hablaba de que para mí iban a tener que hacer algo respecto de la legitimidad democrática. O sea, que iban a tener que usar a Edmundo González Urrutia en un principio para que sea el presidente de la transición. En tal caso, él después convoque a elecciones cuando se termina su mandato nuevamente para ya restablecer la democracia y ahí quizás sea electa María Corina Machado. Pero directamente Trump dijo, nada de eso, si queremos que esto salga bien, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y lo tenemos que hacer bien. No puede pasar, no podemos repetir lo que pasó en Irak. Y lo que terminó pasando se acercó más a lo que vos hablaste la otra oportunidad, que vos hablabas de una especie de junta militar que esté manejando las cosas. Bueno, de alguna manera está los portaaviones, los destructores ahí instalados ahora ad eternum, hasta nuevo aviso, en las costas de Venezuela. La amenaza directa contra Delcy Rodríguez y Eduardo Cabello y la posibilidad de que su colaboración en la transición lo salve de algo. No sé todavía si después terminarán pasando por prisión, pero por menos años, o si se irán a no romperle las pelotas más a nadie en alguna isla del Caribe. Gaby, ¿cómo estás? Después de esta introducción. Muy bien, bastante bien, feliz de estar acá con vos haciendo este programa. Vale aclarar, vamos a tirar. La verdad, este es el segundo intento de este programa. Dios. Hicimos un intento antes, pero hubo problemas técnicos, sí, mayoritariamente de mi parte. Pero bueno, como no funcionó, pero no bajamos los brazos, acá estamos dando la batalla por segunda vez. Totalmente. En este programa, en este segundo programa que hacemos los dos juntos, entre medio estarán los que hacemos por separado, pero muy contento de estar acá con vos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante que traes vos justamente y para ¿quién corno somos? A la mesa. ¿Quién corno somos primero? Porque ahora con esto de volver a hacerlo de vuelta me olvidé. Pero bueno, tenemos que introducirnos, sobre todo para la gente, las audiencias nuevas que vengan estando. Tenemos que recordar siempre, nosotros somos, bueno, en mi parte, yo Agustín Valetti, acá me acompaña Gabriel Sarti, y bueno, estamos acá como siempre dando la pelea, somos gallos de pelea, y analizamos a un mundo de gallos de pelea, digamos. Hay muchísima gallardía, muchísima discusión en esos términos. Totalmente. En el mundo. De hecho, un tema, lo puedo spoilear, un tema que vos vas a querer abordar dentro de poco, el de Groenlandia. Ese tema tiene mucho que ver con tironeos, los tironeos de mano que hace Trump, tironeos gallardos. Sí. Y un mundo que, bueno, le hace falta también esa musculatura para poder también hacer frente a esas cosas. Sin lugar a dudas. Sin más, introducir un poquito esta temática, que es una temática que íbamos a hacer que sea nuestro primer programa. Termina siendo, o sea, el otro programa, podríamos decir, es un primer programa, un programa piloto, como todas las cosas, uno nunca sabe, es lo que uno quiera. Pero fue nuestro primer programa. Y nosotros pensábamos en hacer un análisis
de lo que pasó hasta ahora, no solo decir, che, ¿qué pasó en 2025? Sino, ¿qué pasó entre el 2000 y el 2025? ¿Qué pasó en este primer cuarto de siglo del segundo milenio de la humanidad? Este es el primer siglo del segundo milenio de la humanidad y estamos en el primer cuarto de siglo. Y pasaron un montón de cosas, cada vez más acelerados los cambios de la humanidad. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas? Básicamente es la pregunta central que queremos dilucidar. Y bueno, y cómo tratar de ver si podemos esbozar cómo seguirán cambiando hacia adelante también, que sería bastante interesante, ¿no? Claro, sí, y vale aclarar que esto vos lo traes por esta tendencia que ha surgido ahora, que empezó el 2026, que me pareció súper interesante cuando me lo mencionaste, pero no lo mencionamos acá, que es esto de que todo el mundo está haciendo esta comparativa 2016-2026, sí, ¿no? Cómo cambió el mundo. Y vos dijiste, che, ¿por qué no tomamos eso y nos preguntamos, en lugar de 2016-2026, qué pasó en todos estos 25 años? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Que ha cambiado un montón. Totalmente. Y es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar acá. Una pregunta así como acotada, ¿no? ¿Qué pasó en estos 25 años? Sí. Para arrancar tranqui, ¿no? Sí, no, sí. Podríamos haber hablado. Sí, no, sí, no. No, ¿qué decías? Dale vos. Bueno. No, que digo, también igual un poco esa pregunta, la de qué pasa entre 2016 y 2026, estos 10 años. En un punto yo también dije, no lo vamos a hacer porque ya es reiterativo de del programa que me tocó hacer a mí sobre, ahora en los que lo puedan ver después en el canal, pero el programa que subimos, que lo hice yo, de por qué he llegado a una gran admiración de la estrategia, de la forma de manejarse de Trump en el Concierto de las Naciones, sobre todo en su juego geopolítico, que a mí me parece de lo más interesante. Justamente acá en este canal hermoso en el que tenemos, Gaby me invita a formar parte de este equipo, cuando él primero había arrancado solo con otro nombre en el canal y todo, pero nosotros nos conocemos de años, siempre lo vamos a recordar un poco eso, pero con un montón de diferencias, un montón de discusiones que tenemos habidas y por haber, cuando hablábamos de... yo hay una que te la puedo refregar, porque yo te dije que Milei podía ser presidente, que iba a ser un líder muy grande, del que se iba a hablar bastante, pero que era un diamante en bruto. Algo de eso hay. No sé si está al 100% pulido, pero algo de eso terminó habiendo. Pero tenemos estas diferencias. Me acuerdo hace poquito cuando hicimos el último programa de otro ciclo que hacemos en streaming, digamos. Sí, mencionalo, es tu programa, mencionalo así. Claro, sí, que es Sijuro, en el que Gaby hace una columna, que es La Cruzada por el Mundo, nuestro propagandista de Occidente de ese programa, de Sijuro. Y en el juego, en el último, fue muy divertido porque Gaby elegía para el candidato, o sea, lo más bajo, a la inviabilidad del 2025 a Donald Trump, y yo en el bilardismo a lo más alto a Donald Trump, ¿no? Era los dos polos. Pero bueno, sí. Es parte de reconocer que esta idea de gallos de pelea. Sí, igual he de aclarar que esa elección fue un poco pensada, fue un poco así al voleo, porque creo que hay mejores candidatos, pero bueno, salió lo que salió. Estaba un poco apurado y dije, bueno, dale, vamos con lo que hay. Ya lo dijiste. Pero bueno. Bueno, pero entrando ya en la temática, y entrando directamente desde el principio, esto que hablábamos, hago una pequeña introducción y lo abro para que lo sigamos discutiendo. Que bueno, es el inicio, empezar por el inicio de este milenio, un clima de época de festejo, de multiculturalismo, del mundo globalizado, Francis Fukuyama, que decía el fin de la historia, que Estados Unidos y el capitalismo han triunfado, que el muro de Berlín se ha caído, los últimos vestigios de un viejo orden se han terminado y por fin podemos pasar a las mieles de la historia de la humanidad, bla, 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 bla. Todo ese contexto con demasiado auge de positividad, de repente se ve chocado por un hecho que lo hablábamos hace un rato también,
la preparación para empezar a grabar esto, era el 2001, un hecho que marca un antes y un después. O sea, ya arranca el milenio con este auge de bueno, somos todos hermanos, aprendamos esperanto, y pongamos canciones de We Are the World y no sé qué, y de repente pasa un golpe tan grande en el corazón de Occidente, en Nueva York, un país central para lo que es Occidente hoy en día, Estados Unidos, y una ciudad que se ha convertido en alguna forma, así como una de las capitales principales, o si no es la capital principal del capitalismo en el mundo, la capital también del mundo occidental como lo conocemos en este momento. Entonces, en ese momento fue un golpe durísimo que marcó, y las subsiguientes guerras que empezaron a motorizarse desde el seno del pantano de Washington y se empezaron a comer todo por delante, también generaron un sentimiento, un resentimiento hacia los Estados Unidos, una posición cada vez más anticolonialista. Se hablaba de neoliberalismo, somos antineoliberales, el socialismo del siglo XXI cobraba más vigor todavía que después de la caída del muro de Berlín, cuando empezaba con Chávez, y se expandía cada vez más en América Latina. Bueno, ese es el comienzo que vemos ahí entre 2000, entre los años 2000 y entre el 2007, un mundo que, bueno, se ve bastante convulsionado para hacer que empezó con las cancioncitas de We Are the World. Sí, sin lugar a dudas. Fíjate que mencionás el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, decís sí, que era el centro del mundo occidental. Hay una película, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es con Nicolas Cage, en donde él, digamos, viaja al pasado. Un ángel le da la posibilidad de viajar al pasado para volver a estar con quien era su novio y formar una familia, bla, bla, bla. Sí. Y él que trabajaba como en una gomería, en un taller mecánico, empieza a crecer y le da la posibilidad de mudarse a Nueva York. Y me acuerdo que hay una escena en donde él está hablando con esa novia en ese segundo intento de vida que le da ese ángel, que él dice: yo quiero que nos mudemos a Nueva York, porque si Estados Unidos es la Roma de nuestro tiempo, Nueva York, si Estados Unidos es el Imperio Romano de nuestro tiempo, Nueva York es la ciudad de Roma, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no es casual en ese sentido, ¿no? Con esta visión de la capital del imperio de aquel entonces, que haya sido atacado, ¿no? O sea, no es que, qué sé yo, los atentados ocurrieron en una ciudad del Midwest perdida. No, claro. Sino en Nueva York. Y bueno, eso fue un sacudón sin lugar a dudas, que marca el inicio de este siglo XXI. Primero, por todo lo que trae aparejado, ¿no? Toda la guerra contra el terrorismo, que es muy curioso, ¿no? Hoy ya lo damos por sentado, pero por ejemplo, cómo transformó el mundo, el modo en que viajamos, ¿no? O sea, todas las restricciones, los chequeos de seguridad. Antes, viajar en avión era una cosa muchísimo más sencilla, te subía. Ahora, a partir de ese momento, de pronto no podías llevar un montón de cosas, te revisaban para arriba y para abajo. Viajar a Estados Unidos, que hoy sigue siendo complicado, hay un montón de casos de gente que les hacen las famosas inspecciones esas que te llevan un cuartito. Bueno, en aquel entonces se disparó, cosa que no existía. Fue un shock muy grande desde ese lugar, pero además porque dio pie a la invasión primero de Afganistán y luego de Irak, que sin lugar a dudas despertó o fortaleció, primero que nada, un sentimiento antiamericano muy fuerte en Europa. Bueno, creo que todo, porque en Europa, en América, pero sobre todo en el Medio Oriente. Y segundo, digamos que esa izquierda antisistema, no era una izquierda marxista, sino era más como una izquierda antisistema, antiglobalización. Por eso, cuando estábamos grabando la primera parte, te decía que hay muchas cosas de esa izquierda de los 90 y principios de los 2000 que me recuerda mucho a la nueva derecha de hoy, ¿no? Porque era una izquierda antisistema, como muy... Totalmente. Que hablaba mucho de la importancia de la comunidad, de cómo el capitalismo nos desarticula y los vuelve en individuos solitarios, desconectados de nuestros vecinos y demás.
Tema que, por ejemplo, hay lecturas compartidas, sin duda. Por supuesto, Slavoj Zizek lo mencionaba todo el tiempo. Sí. Aparecían artistas como Manu Chao, Rage Against the Machine, Molotov y tantos otros. Después René de Calle 13, pero eso es más de los 2000. Que hablaban de esas cosas, ¿no? Y todo eso se potencia como consecuencia del 11 de septiembre. No tanto del 11 de septiembre, sino de las dos guerras que surgen. Y además, la sospecha que a día de hoy sigue en pie de si eso fue o no un hecho autoprovocado, ¿no? Si no fue un autoatentado para dar una excusa para generar esas invasiones, porque además no nos olvidemos que si bien para la invasión de Afganistán había por lo menos el motivo de que Osama Bin Laden se estaba refugiando ahí y los talibanes no lo querían entregar, aunque yo creo que podrían haberlo resuelto de una manera, digamos, un poquito más expeditiva, como vimos con el caso de Maduro, que fueron, lo capturaron y se acabó. Pero digamos que ya la invasión de Irak, sin desconocer el hecho de que Saddam Hussein era un monstruo, no tenía ni pies ni cabeza y terminó siendo un desastre para Irak, ¿no? Y eso generó un rechazo enorme en todo Occidente, ¿no? Entonces creo que es como un inicio ya un poco como bastante agitado, incluso para los propios americanos, ¿no? Porque, por ejemplo, los chicos que crecieron en esa época... Bueno, vos sos los dos somos parte de esa época. Lo que pasa, éramos más chicos, fuimos creciendo y fuimos entendiendo cada vez más de qué es lo que afectó al mundo en ese momento, pero era también parte de... veníamos con un bagaje, nosotros somos los hijos del milenio, los millennials en tu caso, yo más centennial, digamos, pero igual digo, como somos los hijos del milenio, se supone que veníamos a resolver todo y bueno, también vamos a ver a dónde ha parado parte de nuestra generación también y hacia dónde parará la otra parte de nuestra generación también después hacia adelante. Pero digo, también tenía todo ese bagaje de todo eso que se estaba viendo en ese momento. Sí, pero pienso, por ejemplo, un chico de mi generación, ¿no? Que en el 2001 tendría 10 años, como era mi caso, de Estados Unidos, que no fue mi caso, que se crea mirando en las noticias los combates y los muertos y las familias que perdían un padre o un hermano como consecuencia de los combates que se estaban llevando a cabo en Irak o en Afganistán, ¿no? Es cierto que no fue una cosa de muchísimos muertos, pero de todas formas, familias que se rompían porque perdían algún familiar como consecuencia de esas dos guerras, porque eran guerras, ¿no? Y en ese contexto muchos millennials americanos crecieron, lo cual también de algún modo explica digamos, esa simpatía o esa, digamos, esa cuestión aislacionista que existe hoy, ¿no? De no queremos más intervenir en ningún lado, no queremos mandar a nadie en ningún lado, que ojo, está hoy tan presente en Estados Unidos. En Estados Unidos está muy presente en todo el espectro político. Esto que hablábamos también de que hay lecturas compartidas, está presente y ahí nos estamos adelantando, pero tiene que ver justamente el análisis que queremos hacer de esto de decir, bueno, ¿qué pasó estos 25 años y cómo llegamos hasta acá? Es también entender un poco más nuestro presente actual. Digo, hoy en día tenemos una generación, la generación Z y también millennials, que tienen una visión bastante no intervencionista. Por eso también se explica cosas como lo que pasó también con esta intervención, con lo de Maduro, hace que mucha gente levante la ceja y piense, che, ¿no será que estamos haciendo de vuelta una de las nuestras y la vamos a cagar otra vez y vamos a arruinar otro país y nos vamos a arruinar nuestras vidas también de vuelta? Por eso también de parte de Trump el énfasis que hacen cuando dicen 0 bajas norteamericanas. Cuando hacen la operación quirúrgica en Irán o cuando hacen esto en Venezuela y dicen 0 bajas norteamericanas, es tranquilos que esto nos sirvió y no tuvimos que pagar ningún precio. Después habrá que ver, capaz que como son Delta Force, algunos decían, bueno, capaz que en realidad sí hay algún muerto, pero no lo van a revelar porque son parte de por contratos, digamos, ya estaban recontra seguro que no se iba a decir. No lo sé. Pero la realidad es eso, se creció con un sentimiento de no intervención. De hecho, el mismo presidente Trump llega al poder, y es interesante mencionarlo, porque si bien nos adelantamos a otra fase, digo, en un punto tiene que ver con esto. El 2001 y las dos guerras de Afganistán y de Irak influenciaron mucho
para que después Trump llegue a la presidencia. Un tipo que en todos esos tres conflictos, en esas tres situaciones, estuvo muy presente en los medios hablando sobre esos temas. Trump estuvo en el ground zero, no sé cómo le dicen en español, el piso cero, no sé, creo que sí. Cuando fue el atentado en el World Trade Center, él estaba ahí y estaba ya de por sí en ese momento también discutiendo con los medios sobre ese tema y discutiendo sobre cómo iba a ser la reacción del gobierno de los Estados Unidos cuando fueron las guerras de Afganistán y de Irak. Él fue muy crítico de todo ese proceso, de todo el proceso, de todo lo que siguió después también con Obama y el surgimiento de ISIS y demás. Entonces, todo parte de ese pequeño momento en el que el mundo en Occidente colapsa por un momento. La gente dice, el sentimiento de decir que el Estados Unidos, el protector de alguna manera de Occidente, del hemisferio occidental, de los países civilizados, libres, etcétera, como sea, de alguna manera se cae de pronto algo que sostenía a la gente, y por eso también la reacción del gobierno de Estados Unidos, que se vuelve cada vez más dura. Pasan a la guerra, pasan a la vigilancia 2.0, pasan al control de todos los ámbitos. Después se recrudece cuanto más avanza la tecnología, las redes sociales, más avanzan, tenemos smartphones y demás, más avanza también el control policial de los Estados Unidos. Sí, fíjate una cosa, que como consecuencia, ¿no?, de los atentados y la guerra contra el terrorismo que surge, se empiezan a pasar leyes en Estados Unidos que precisamente, que mencionabas vos, esta cuestión del control policial, claro, ¿cómo se llama? De espiar a los ciudadanos. Se abre, o bueno, no es que se abre, pero se empiezan a hacer esas capturas de personas sospechosas norteamericanas y se las lleva a Guantánamo sin ningún tipo de juicio ni nada. Algunos terroristas, pero muchos otros que no lo eran. Totalmente. O sea, esta noción del Estado de Derecho, que creo que es lo que ha hecho a Estados Unidos, Europa y podemos decir a Occidente tan potente, empieza de manera despacito, pero continúa a resquebrajarse a partir de ahí, ¿no? Sin embargo, fíjate una cosa, ¿no? Muchos, o por lo menos es mi percepción o la percepción que yo tenía, y creo que muchos teníamos también, que si bien los atentados del 11 de septiembre fueron un sacudón muy grande, ¿no? Y fue una cosa así como muy ruidosa, dado que en aquel entonces vivíamos en un mundo unipolar, porque la Unión Soviética había colapsado con la caída del muro de Berlín y Rusia, la verdad que no daba pie con bola, ¿no? O sea, no nos olvidemos que tras la caída del muro de Berlín, lo que era la Unión Soviética se había desmembrado, ¿no? Con la separación de los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, los países del Cáucaso y Asia Central, con lo cual Rusia había quedado reducida territorialmente de manera significativa. Sí. Después había tenido el gobierno de Yeltsin, que había sido un desastre, además el tipo era alcohólico. Recién en el 99 llega Vladimir Putin, que todavía no había conseguido como reordenar la cosa, porque además en medio de eso tuvieron las dos guerras de Chechenia, que la primera fue un desastre absoluto. Entonces Rusia estaba completamente knockout y China, aunque era un país que crecía enormemente, todavía no estaba en condiciones de disputar a Estados Unidos, ya no ni siquiera en términos geopolíticos, sino siquiera en términos económicos y tecnológicos. Es cierto que ya un montón de productos chinos se vendían en todos lados, yo te mencionaba antes y lo vuelvo a traer acá, que yo me acuerdo en los 90 con mi vieja me llevaba unas jugueterías ahí en la calle Corrientes a comprar los juguetitos, tipo muñecos de Action Man y demás, y todos eran hechos en China, porque en aquel entonces toda la industria plástica estaba en China. Pero no pasaba de esas cosas de productos de baja categoría, tecnología, ¿no? Jamás, claro, jamás nos imaginábamos en aquel entonces que un par de décadas después, no muchas, íbamos a estar comprando celulares chinos, o marcas de auto como BYD, conduciendo por Madrid, para arriba.
Retomamos luego de otra falla técnica, pero bueno, no importa. Acá estamos dando la pelea, como buenos gallos de pelea que somos. Exacto. Te decía, Agus, antes de este nuevo fallo técnico, la verdad que ahora entiendo a los de la Cámara de Diputados cuando festejaron poner el Wi-Fi en ese lugar, porque madre santa. Esto pasó en la pandemia en Argentina, en la Cámara de Diputados. Algunos recordarán cuando conectaron el Zoom de todos los diputados y los senadores para que puedan hacer sesiones por Zoom, una pantomima más de toda esa época espantosa y oscurantista que vivimos, pero tuvimos que ver a un imbécil y a todos los imbéciles alrededor celebrar así, como si fuera que había un despegue de la NASA y estaban enchufando un Zoom. Pero ahora le damos la razón. Pero se hubieran mandado, se hubieran mandado el video ese entre ellos, entre sus amigos, diciendo, mirá lo que nos costó, boludo, jajaja. No lo subían a las redes sociales, como si hubieran llegado a Marte. Bueno, retomando. Sí, pero bueno, retomando lo que te decía, es que vos decías que fue un sacudón enorme lo del atentado, y yo lo que te decía es que sí fue sin lugar a dudas un sacudón, pero mi percepción de aquel momento, y después viendo un poco más de grande, revisando lo que había pasado, si bien insisto y coincido que fue un sacudón, yo no creo que nadie lo percibió como un quiebre en el orden internacional. Porque Rusia estaba completamente knockout. O sea, lo que te había comentado era que Rusia en los 90, o sea, había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se había desmembrado en los estados bálticos, Bielorrusia, Ucrania, los países del Cáucaso, Asia Central, todos se habían independizado. Encima de Rusia tuvo el gobierno de Boris Yeltsin, que fue un desastre. Encima el tipo era alcohólico. Estuvieron las dos guerras de Chechenia y recién en el 99 Putin llega y empieza más o menos a reordenar eso. China, que era un país que creció un montón, pero no estaba ni cerca a la altura de competir, ya no hablamos en términos geopolíticos, sino incluso en términos económicos con Estados Unidos. En aquel entonces, China, si bien tenía una industria bastante potente, yo me acuerdo, que es como la tercera vez que lo cuento, pero en aquel entonces mi vieja me llevaba unas jugueterías en Corrientes, donde yo compraba los muñequitos de plástico tipo Max Steel y todos esos que venían de China, pero en aquel entonces jamás nos hubiésemos imaginado que 2 décadas después, década y media después, íbamos a estar comprando tipo celulares Xiaomi o Huawei hechos en China, ni qué decir que marcas como BYD, ¿no?, de coches eléctricos, autoconducidos, iban a existir, ¿no? Entonces, si bien fue un sacudón, tampoco fue una cosa en donde la gente pensó que Estados Unidos iba a caer ni nada. Por el contrario, vivíamos en un mundo unipolar, ¿no?, porque no había nadie en aquel entonces capaz de disputarle esa centralidad a Estados Unidos. Y aunque fue muy duro, eso siguió estando ahí. Incluso lo que se percibió es que con lo de la guerra contra el terrorismo, muchos pensaban, y me parece que es una lectura muy interesante, se buscaba construir de manera artificial un enemigo porque Estados Unidos o cualquier gran potencia necesita un enemigo el cual permita movilizar a la población interna en función de algo, ¿no? Y no comerse entre ellos mismos. Pero nadie lo vivía como acá están disputándole el futuro, porque, o sea, al fin y al cabo, esa lucha contra el terrorismo eran unos tipos con turbante que vivían en las montañas y, te pueden hacer un atentado terrible como lo de 11 de septiembre, pero más de eso no. No, pero sí fue un golpe un golpe duro para arrancar el primer milenio, sobre todo desde la cosmovisión occidental unipolar, donde Estados Unidos era el país supremo, ni siquiera superpotencia, sino directamente el rey de Occidente, de facto, digamos, o sea, una situación que era así. Entonces, de pronto era como un golpe en la noción, también en la noción de seguridad de lo que era Occidente. Era como, bueno, estamos alejados de esos tipos con turbantes que vos decís, y de pronto los tenemos más cerca todavía de lo que pensamos. Quizás Argentina ya había experimentado eso, porque habíamos tenido el atentado en la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA, entonces ya habíamos sufrido un golpe en nuestra sensación de seguridad de esos conflictos
están lejos de nosotros, no nos van a afectar tanto y demás, sino que acá era como, bueno, che, si no solo somos nosotros, no solo pasa en otros países en Medio Oriente o también incluso acá en Argentina, sino que pasa en el corazón del capitalismo, en el corazón de este imperio grande que era Estados Unidos, o que sigue siendo con mayores o menores efectos en este momento también. Pero recibió un golpe durísimo esa sensación, esa cosmovisión occidental, y bueno, y después lo mostraron en lo que hablábamos, el estado policial y todo lo que llevaron adelante en adelante. Pero después hay un segundo golpe, que eso también es lo interesante. Acá, en todo esto, básicamente vamos a terminar viendo que van a haber varios golpes que marcaron y que hicieron al mundo como es hoy en día. El primero quizás es no solo el comienzo de siglo y la cosmovisión y cómo se venía llevando el mundo hasta el 2000, sino lo que pasa del 2001 en adelante, cómo marca una época, marca un inicio de una época. Pero después hay un segundo golpe. Yo al principio lo había marcado como el primero, pero en realidad, claro, ya el inicio es bastante duro, es un golpe bastante cierto, como para no marcarlo como el primero. Entonces, este es el segundo golpe. Entre el 2008 y el 2015 yo marco esta época con distintas cosas que la hacen. En principio, bueno, tenemos un golpe económico, pero no necesariamente como algo que genera dolor, digamos, pero sí como algo que patea el tablero, que es una profundización de la revolución tecnológica como la conocemos, la revolución de las redes sociales, que cambia la forma en la que nos comunicamos, en la que después se van a hacer las campañas, siendo 2008 la primera campaña que se empieza a utilizar algunos elementos de las redes sociales en la campaña de Barack Obama de 2008. O sea, hay muchas cosas que empiezan a cambiar en ese periodo 2007 a 2010, inicial, con la cuestión de la tecnología, con la cuestión de que cada uno tenga su smartphone, su teléfono inteligente y esté conectado cada vez más acá de una punta a la otra, a los foros, a las discusiones, a tener redes sociales. No dimensionamos hoy en día quizás el cambio cultural que marcó eso en nuestras sociedades y en nuestra política, obviamente, también. Y en 2008 un golpe sí fundamental en el sistema económico en el que vivimos, en el capitalismo, que fue justamente la crisis del 2008. Una crisis, bueno, que a veces hablamos con vos, que es una crisis en algunas cosas todavía a resolver, una crisis que todavía dejó heridas abiertas encima, y ahora seguramente lo vas a saber explicar un poco mejor vos. Y después una tercera, porque son años muy convulsos, a pesar de que parecen muy tranquilos, sí. Entre 2010 y 2015, bueno, los años en los que empezamos a ver el auge, el inicio, la profundización del wokeismo como el paradigma del nuevo mundo global. Recordemos que antes hablábamos de socialismo del siglo XXI, sentimientos anticolonialistas y demás, y ahora de pronto hay una cuestión de la mundialización de la cultura, hay una cuestión del progresismo, hay una cuestión de globalismo, que por eso no se lleva también la noción de globalismo y del wokeismo con la visión anterior del marxismo o del sentimiento anticolonial, o con la visión actual de las derechas también en contra de... Porque esas dos visiones todavía tienen una visión de soberanía, de naciones, y en el medio está esta visión que habla de el mundo, ciudadanos globales, el progreso mundial, en todos los lugares del mundo vamos a implantar las mismas leyes, las mismas metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese golpe cultural, social y político que es el fenómeno woke empieza en esos primeros años. Pero bueno, hay que empezar a desglosar todo esto. Si querés podemos empezar con esto de la revolución tecnológica, Gaby. Sí, bueno, la revolución de las redes sociales, a ver, Internet existe desde hace mucho, incluso yo cuando era chico, mis viejos contrataron Internet, mi viejo como publicista siempre le llamó la atención Internet, y en casa nosotros teníamos una computadora, éramos como de las poquísimas personas en nuestro círculo que teníamos una computadora. Yo incluso me acuerdo
Que jugaba Age of Empires 1 en casa, en la computadora de la casa, sí. Y bueno, y teníamos internet. No me acuerdo mucho del internet. Te soy honesto, no me acuerdo de cómo era el internet antes de Google, pero sé que navegaba por ahí. Pero era una cosa así como muy... que estaba ahí y a veces uno entraba, ¿no? Sí. Un poco esa idea que tenía Matrix, ¿no? De que vos entrabas en internet y después salías y te desconectabas, ¿no? Porque además uno se conectaba a internet y se desconectaba porque lo hacías a través de la línea de cable de teléfono. Sí. Cuando vos te conectabas a internet no te podían llamar a tu casa porque la gente se llamaba a la casa y además salía carísimo, tenías que conectarte de noche, o sea, era toda una cosa muy primaria. Por lo menos en mi caso, nosotros empezamos a tener Wi-Fi, que ya era tipo así revolucionario, en el 2006, claro, ¿no? O sea, que podías conectarte sin tener que estar enchufado al cable. Y además eso, banda ancha, la banda ancha que no necesitabas usar el teléfono a partir de los 2006. Y 2 años después me acuerdo que aparecen las redes sociales. Claro, Facebook. Que aparece, o sea, claro, o sea, ya existían, pero se populariza Facebook. Sí. Y eso, bueno, o sea, fue una cosa, o sea, de pronto todos teníamos la posibilidad de estar conectados, incluso estaba muy de moda esta teoría de los 6 grados de separación, entonces... Total. Es como que surgió de pronto una narrativa... bueno. Ahí estamos. Retomamos luego de otro incidente, pero bueno, seguimos dando la batalla, que es lo importante. Sí. No, mira... Volviendo de lo que te decía de la revolución tecnológica, ¿no? Sí, la revolución tecnológica. Sí. Claro, la revolución de Internet, o sea, a ver, Internet existía desde hace un montón, incluso en mi casa, cuando yo era chiquito, teníamos nosotros, mi viejo al ser publicista y estar siempre como muy... en esto de la computación y la internet también, fue una de las primeras personas, por lo menos dentro de mi círculo, de nuestro círculo, que en los 90 se compró una computadora y que tuvimos internet. Y yo me acuerdo que cuando era chico, en la compu de la casa jugaba al Age of Empires 1, que bueno, me tenía alucinado pero era todo muy precario, ¿no? Para conectarte a internet tenías que enchufarte al teléfono y el teléfono se cortaba, entonces no te podían llamar. Si alguien descolgaba, se te caía la conexión. O sea, era toda una cosa como muy primaria. Después apareció la banda ancha. De pronto podías conectarte y navegar rápido. Después apareció el Wi-Fi, que bueno, fueron cosas que por lo menos en mi caso incorporamos en mi casa recién en el 2006. Pero ya a partir del 2008 aparecen... ¿Cómo se llama? Aparece en las redes sociales. Es cierto que Facebook ya existía antes, pero por lo menos en Argentina se populariza en el 2008. Y de pronto teníamos la posibilidad de estar conectados todos. No todo el tiempo, porque todavía no habían aparecido los smartphones. Claro. Pero sí estar hablando y compartiendo y demás. Y bueno, no, ahí justamente en el 2008 es el quiebre, porque pasan las dos cosas. Ahí me parece que en 2008 aparece Facebook por primera vez, si no me equivoco, en realidad mundialmente. Creo que Facebook es del 2000, es de antes, porque Mark Zuckerberg, no te olvides que lo crea en la universidad para hablar entre los estudiantes, pero todavía era una cosa muy de computadora, porque si no me equivoco, el primer smartphone, que es el que lanza Steve Jobs, el iPhone. Eso sí es en el 2008. ¿Es en el 2008? Claro, sí, por eso. El 2008 es el día que nace el smartphone como lo conocemos hoy en día. Entonces eso también marca, digamos, un antes y un después, empezar a acercar la computadora a tu bolsillo y de pronto tener para ver videos y para ver un montón de cosas y eso influye en cómo nos movemos como sociedad.
en las campañas que se van a hacer después los políticos, en cómo se maneja todo eso, digamos. O sea, sí, creo que ahí hay un quiebre interesante. Claro, y es que ocurre una cosa con el smartphone, que lo dije antes del fallo técnico, pero lo vuelvo a repetir ahora, que es que antes Internet era una cosa a la cual, como Matrix, vos entrabas y salías, claro. Y era una cosa como muy, en un momento muy concreto de tu vida, ¿no? A partir de la aparición del smartphone y su popularización, porque en Argentina, por lo menos los smartphones del iPhone no todo el mundo tenía y demás. Es cierto que antes estaba el BlackBerry, pero el BlackBerry, digamos, era como una cosa medio rara. O sea, podías chatear, pero nada más, llegabas hasta ahí. No, pero todo el mundo lo buscaba el BlackBerry. Yo me acuerdo, era un furor. Sí. Era un furor, pero digamos... sí, es como el antecesor del smartphone, pero... no era al 100%, o sea, porque el smartphone lo que te permitía era conectarte a internet. Claro. Es cierto que el BlackBerry y los otros celulares te permitían algo similar, pero es que lo del smartphone revolucionó por completo eso. Y de pronto estuvimos conectados 24/7, que esa fue la gran diferencia, ¿no? Porque con el smartphone y los datos, de pronto tenés internet todo el tiempo. O sea, el internet deja de ser un espacio al cual vos accedés y salís en un momento determinado de tu día. De nuevo, cito la película Matrix, en donde los enchufan y los desenchufan, para hacer una cosa en la cual estás todo el tiempo de manera intermitente y revisas tu celular, o sea, estás todo el tiempo, ¿no? Y de pronto, eso que era como un mundo de fantasía, ¿no? Al cual, de nuevo, ingresabas y salías, se entremezcla con nuestra realidad y a día de hoy Internet, a pesar de ser un espacio virtual, es parte también de nuestra realidad física, ¿no? Y muchas cosas de Internet llegan a nuestro mundo y muchas cosas de nuestro mundo penetran. Internet, todos tenemos... Y pensar lo siguiente, ahora con esto que vos decís de, no, ahora estamos 24/7, de pronto ahora también estamos, en la actualidad, digamos, no solo estamos 24/7 con la Internet, con las redes sociales y con todas las aplicaciones y con todas las cosas que hay, sino que hablamos de metaverso, que hablamos de realidad aumentada, que hablamos de gafas que te permitan estar en tu realidad, pero también estar viendo pantallas, o sea, estar todo el tiempo cada vez más conectados. O sea, no sabemos en ese sentido qué es lo que también se viene para adelante, de la concepción del mundo a partir de que todo el tiempo tengamos que estar inmiscuidos en este mundo, en el mundo virtual, digamos. Claro, y además surge otra cosa que con el advenimiento del smartphone y sobre todo con las redes sociales, que creo que para lo cual nadie estaba preparado y creo que todavía no lo hemos incorporado a nivel, si se quiere, sociológico y psicológico, que es el hecho de que vos antes de las redes sociales tenías la televisión, tenías la radio y tenías los periódicos y la gente a tu alrededor, y escuchabas esas opiniones, ¿no? O las cosas que se decían y demás. De pronto nos encontramos frente a una avalancha, que es la que seguimos en el día de hoy, en donde podés escuchar y leer las opiniones de todo el planeta Tierra, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, ha sido un fenómeno extremadamente revolucionario, pero al mismo tiempo extremadamente abrumador, ¿no? O sea, de repente... Por eso también, en parte, me parece que... adelantándonos un poco de lo que estamos hablando. Claro. Y eso también me parece que es de algún modo uno de los grandes factores que explica la radicalización, ¿no? Porque una cosa es cruzarte, ¿no? Con el bobo de la familia o el bobo del grupo, que es uno o dos o tres como mucho, y otra cosa es cruzarte con todos los bobos del planeta y escuchar las pelotudeces que dicen. Es como, sí, madre mía, ¿qué pasa? Y eso obviamente te radicaliza y te envenena, ¿no? Por eso también mucha gente está como todo el tiempo... También como que hay como una especie de, con el tema de escuchar opiniones en internet, y también favoreciendo la radicalización, vos tenés que ahora, al escuchar distintas opiniones de distintas personas en distintas partes del mundo, quizás, a veces terminás cayendo en un fenómeno de una especie de, típicas falacias que surgen de la humanidad, digamos, pero que se resignifican hoy en día. Por ejemplo, la falacia de la mayoría.
Y de pronto vos decís, Sí. bueno, no, como tantas personas, tantos streamers, comunicadores o tantos boludos en internet dicen esto, entonces probablemente esto no es que es un proceso uno de pensar así tan pelotudo. Digo, como que la repetición, a fin de cuentas, sigue siendo una herramienta para impulsar ciertas agendas, o incluso inconscientemente, porque puede ser que creadores de contenido se pusieron a opinar sobre lo que se les cantaba a los dos huevos, y de pronto después también se encuentran con que hay otra gente que dice, mirá cómo todos van para este mismo lado, y lo empiezan a cada vez alimentar más. Bueno, eso también favorece a cerrarse en las burbujas gracias a los algoritmos, cosa que se empieza a introducir en estas épocas también. Sí, lo del famoso sesgo de confirmación es una realidad. Es cierto también que esta posibilidad de que todo el mundo opine, si bien insisto en esta cuestión de que creo que ha sido una cuestión que a nivel psicológico nos ha abrumado y explica de algún modo esta radicalización, también ha abierto la puerta a que surjan un montón de gente que desafíe los relatos establecidos y que ideas renovadoras empiezan a discurrir por la sociedad y que prácticamente ocurre una revolución como nosotros. Social, claro, sí, un poquito más elevado. No, pero lo digo en serio. Esto que estamos haciendo, y me hago una pequeña pausa para decirlo, o sea, esto que estamos haciendo es algo muy valioso. Para mí es muy importante el rol que ha tenido la internet de democratizar el acceso a la comunicación. Vos pensá, para hablar de algo, pero que tiene un olor a naftalina por todos lados, cuando se discutía la ley de medios en Argentina, y que uno de los argumentos era decir, no puede ser que un solo grupo económico tenga tanto acceso a los medios de comunicación. Y hoy esa discusión es anacrónica. Es completamente anacrónica. Bueno, pero porque lo era en aquel entonces. Sí, ya era anacrónica en ese entonces, pero es todavía peor ahora. Porque ahora vos tenés el libre acceso a 20.000 canales, 20.000 formas de información, de opinión. Nosotros acá damos información y opinión. Como hacen un montón de otros canales, otras personas con mayor reconocimiento de su trayectoria. No sé, pienso en periodistas como Marcelo Longobardi, que a mí no me gusta, no me simpatiza, pero hoy en día se maneja mucho también con YouTube, con las redes sociales. Digo, una persona como esa también tiene su voz y tiene su espacio ahí, y también puede tener su espacio en una radio, además. Y nosotros tenemos nuestro espacio acá. El día de mañana quizás también nos llaman en otro lado y tenemos otro espacio en otro lugar. Digo, esto también ha hecho una revolución de que nos ha cambiado la vida también a nosotros, por ejemplo, para poder hacer esto también. Sí, sin lugar a dudas, sí. Fíjate, una cosa muy curiosa, que es que cada vez que ha habido una revolución de medios, ¿no? De forma de comunicación a lo largo de la historia, lo que ha seguido es momentos de gran tensión, ¿no? O sea, antes de la Revolución Francesa, lo que ocurre es la aparición, de la prensa como tal, ¿no? En los años 20 y 30 se populariza la radio, y es cuando tenemos el surgimiento del fascismo, del nazismo, del comunismo, del peronismo, tantos otros ismos. Y después, bueno, aparece la televisión, que también es un disruptor por completo de sociedades. Y bueno, ahora tenemos la internet, como dice mi abuela, que bueno, ha sido sin lugar a dudas una tecnología que lo está rompiendo todo. Incluso, bueno, muchos hablan ahora de lo que va a ser la inteligencia artificial, y habrá que ver en qué termina eso. Pero sigo pensando que no tiene la capacidad de ser tan disruptivo como lo ha sido precisamente la aparición de los smartphones y las redes sociales, porque si bien la inteligencia artificial nos permite hacer un montón de cosas, no es una revolución de comunicación, y hasta ahora cada vez que ha aparecido una revolución de comunicación ha sido una cosa, un sacudón tremendo, ha cambiado completamente nuestros hábitos, o sea, y aparte, y por ejemplo, a veces lo escucho a Tim Cook, ya que hablábamos antes de Steve Jobs, digo, el CEO actual de Apple, siempre hace la distinción de decir, en realidad lo que la gente está hablando hoy en día cuando habla de inteligencia artificial son de modelos de lenguaje, de respuesta,
se mejoraron los motores de búsqueda, Google tiene integrada la inteligencia artificial, ahora capaz que podés hacer la pregunta de la forma más pelotuda en el buscador y la IA se va a encargar de darte la mejor, pero mejor de las respuestas. O sea, sí, pero te lo digo, a mí eso, en eso me ha cambiado. Capaz hay cosas que capaz me hubieran costado un montón encontrarlas y preguntándole, no sé, ¿cuál es el capítulo, por decirte una boludez, cuál es el capítulo en el que en Casados con Hijos pasa no sé qué, no sé cuánto? Y la IA se encarga de buscar todo. El otro día le preguntaba, ¿qué pasó con el podcast tal, que uno que yo escuchaba en su momento? Puro Mac, les mando un saludo si nos están escuchando por casualidad. Pero digo, ¿qué pasó con ese podcast? Y me contó la historia de por qué habían dejado. Bueno, una cosa. Entonces, eso ha cambiado, digamos. Las imágenes, que video, pero sigue siendo como. Es como si hubieran mejorado una herramienta que ya tenemos. Ya tenemos el internet, las redes sociales, la grabación de video, la edición de video, un montón de cosas que ya manejamos en los celulares y computadoras, y es una mejora cuantitativa, claro. Perdón, cualitativa. Sí, perdón. Cualitativa, impresionante. Pero no es un cambio disruptivo rotundo, por lo menos hasta lo que vemos en este momento, 18 de enero de 2026. Casi me voy grabado en el futuro. Pero bueno, el otro caso disruptor que es interesante es el 2008. Que ese sí es un golpe en el sentido de golpe, un puño bien fuerte sobre la mesa. Sí, la crisis del 2008. Fíjate una cosa, vos decías que, volviendo a lo que mencionabas del atentado del 11 de septiembre, ¿no? Que eso fue un sacudón. No hay que olvidarse que hasta el 2008, hasta la crisis del 2008, que se empieza a gestar ya en el 2007, lo que fue la primera década, o por lo menos hasta esa crisis de los 2000, fue una época de una prosperidad económica muy, muy, muy grande, ¿no? La bonanza. Era... Sí. El boom de las commodities, todo. El boom de las commodities, o sea, era una época de una prosperidad y donde te hacías la casa. El futuro... Claro, te hacía todo y el futuro se veía espectacular y si estudiabas una carrera tenías laburo garantizado y además buen laburo, incluso si laburabas, qué sé yo, de cualquier cosa, ganabas bien, Acá a Europa fue cuando empezaron a llegar un montón de migrantes a trabajar en la construcción, o por lo menos acá en España, que empezaban a venir latinos, gente de África, de Marruecos y demás, a trabajar en la construcción. Y trabajando en la construcción se compraban la casa, el coche, se iban de vacaciones, o sea, era un momento de una bonanza y una prosperidad enorme, que si bien es cierto que mencionaste lo de la crisis del 2008, después, de alguna manera, explica también por qué surge el movimiento woke, que en un principio es el movimiento de Social Justice Warriors, que principalmente surge a partir del feminismo. Me había olvidado de ese término, porque antes no decíamos tanto. Yo me acuerdo que en un momento se empezó a usar la palabra woke, pero no fue de prepo. Primero se hablaba de SJW, en todos lados la abreviatura de Social Justice Warriors. Ese era como el primer, los guardianes, los guerreros de la justicia social. Claro, exactamente, eran los de la justicia social, y sobre todo empezó a partir o en torno del feminismo. Y yo acá hay una cosa que me parece muy interesante, que no solemos contemplarlo, no suele estar en la discusión. Fíjate que en los 90... las relaciones entre hombres y mujeres y demás, de nuevo, estamos hablando de un mundo hiper próspero, por lo menos en Occidente, ¿no? Rusia no es el caso, pero en Europa, Estados Unidos y en algunos países de América había mucha prosperidad. Y en los 90, las relaciones, sobre todo entre hombres y mujeres, estaban como muy influidas por lo que podría ser la relación Ross y Rachel, ¿no? Friends. El amor platónico, te quiero pero no puedo. Un poco también, fíjate lo que eran las piezas de arte, o sea, de Friends, Dawson's Creek, las telenovelas, eran todo eso de te quiero pero no puedo, etcétera. Sí, yo te diría, y sobre todo ese... un pequeño comentario, digo. Yo creo que la juventud estaba influenciada por Ross y Rachel,
y principalmente. La gente más grande, tipo, no sé, los que estaban en sus 40 por ahí en ese momento, estaban más influenciados entre sus 30 y casi 40 y 40 y para adelante, estaban más influenciados por Meg Ryan y Tom Hanks. O Meg Ryan en sí, y cualquiera con los que ponían a Meg Ryan. Sí, pero bueno, un poco era eso, esa era la dinámica de los 90, y sin embargo, en el año de 1999 sale American Pie, que rompe por completo eso, o sea, lo destroza, porque tenés unos pibes que son unos degenerados, unos borrachines que quieren levantarse las minas para estar con ella, fifársela y después irse a la mierda, y fue un éxito tal que además rompió con todo ese mindset del amor romántico, Ross y Rachel, Dawson Creek y toda esa cosa, que de pronto toda la dinámica, relación hombre y mujer en la década de los 2000 fue de nos vamos a levantar minas, los boliches, fíjate, un poco lo que era la dinámica American Pie, sobre todo con el rubio, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba todo el tiempo planeando de emborrachar a las minas para estar con ellas y demás. Stifler era el personaje. Y toda la dinámica, los programas que empezaron a salir en MTV, por ejemplo, yo veía mucho en MTV en aquel entonces, que todavía era una cosa importante, ya ahora no es nada, que tenían los programas de Next, entonces tenías 3 candidatos y una chica, entonces iban pasando uno por uno, y entonces si se la levantaba salían o no, las famosas películas de ¿cómo se llama? De las fraternidades y la fiesta, y entonces me la levanto y me emborracho, todas como imitando American Pie, ¿no? Y eso generó en aquel entonces, no somos conscientes, pero eso generó en los 2000 un caldo de cultivo de unas formas de vincularse muy degradantes, ¿no? O sea, todo como muy chotas, ¿no? O sea, como muy carnales, por decir, por no ser explícito, ¿no? O sea, todo como muy... tratar a las minas básicamente como pedazos de carne, ¿no? Y fíjate que esa dinámica estuvo ahí hasta que a finales de los 2000 empieza a haber una reacción contra eso, y yo me acuerdo que en aquel entonces aparece Malena Pichot, por lo menos en Argentina, que la empieza a romper justamente con videos que subía a YouTube, con una cosa que hacía ella que se llamaba... No, antes todavía. Antes de Cualca, que era antes de Cualca, que se llama La Loca de Mierda. Que son unos videos grabados en 240. En donde ella llora porque él sale con uno y se la fifa y la deja y no sé qué mierda y está borracha. Dando cuenta de esa dinámica estilo Stifler, pero de manera negativa, de las desventajas de ese mundo Stifler que teníamos en los 2000. Y no me parece casualidad que Malena Pichot después se haya convertido en quien se convirtió, porque me parece que toda esta cosa, el Social Justice Warriors y demás, que nace principalmente en torno a los vínculos entre hombres y mujeres, a mi entender son una reacción de ese mundo American Pie que tuvimos en los 2000 como bastante decadente, ¿no? Sí. Y también algo que a veces hemos hablado, que es bastante interesante, cómo ha influenciado al surgimiento de la noción del woke como lo conocemos hoy en día, el quiebre del mundo en la crisis del 2008, que de algún modo barre con un montón de teorías sociales, económicas, políticas que habían en esa época. Incluso barre con las teorías, la forma de pensar las cosas de ese marxismo, de ese socialismo del siglo XXI que originalmente, recordemos, ese socialismo del siglo XXI no nace en el siglo XXI. Nace con la caída del muro de Berlín, nace en los 90, nace con Chávez, nace con el Foro de Sao Paulo, y tiene una cosmovisión muy basada también en los 70, y basada después también en este sentimiento del que pudieron después hacerse carne, del anticolonialismo, y le pudieron ir sumando como ciertas nociones marxistas, y ahí empieza a surgir en los Kirchner, el kirchnerismo, y Evo Morales,
y Noam Chomsky da conferencias y es un genio mundial, y todas esas pelotudeces de esa época que tienen un olor a petróleo podrido, pero que en algún punto, a partir del 2008 y más profundizado en esa época, como tal vez esbozando así como más o menos, no somos historiadores, pero más o menos estamos haciendo una cronología, digo, entre el 2010 y el 2015, esta explosión del wokeismo se da porque también fracasa un poco la forma en la que ellos tenían de ver el mundo, la que ellos venían a plantear al mundo. Y después empiezan a caer muchos de esos, el fenómeno social hace que después también vaya cayendo su visión de cómo querían hacer las cosas en Latinoamérica o en el mundo, y van cayendo los regímenes de esa época que tenían esa cosmovisión, y después pasan a otra cosa. El kirchnerismo de ahora no es el mismo de esa época. El kirchnerismo de ahora es recontra mil, progre, y el Foro de Sao Paulo ya no es lo mismo, y está el Grupo de Puebla, y el Grupo de Puebla se representa con Lula y todos estos dirigentes pasaron de esa cosmovisión, de esa forma, de ese marco normativo que tenían, marco teórico mejor, ese marco teórico que tenían, de pensar las cosas, mucho más anclado en los 70 y en el marxismo y en la visión de esa época, a una visión posmoderna, el woke, el progresismo que tenemos hoy en día, que los gays, las lesbianas, el aborto, todo es felicidad, y así, esa visión que plantean. Un poco nace ahí. Sí, es que fíjate que el socialismo del siglo XXI, a mi entender, justamente lo que representa es esa cosmovisión de la izquierda antisistema, que es Noam Chomsky, René Calle 13, Manu Chao, si querés, las venas abiertas de Latinoamérica y demás. Total. Que era lo que se llevaba en los 90 y un poquito en los 2000, pero que con la crisis del 2008 entra en barrena. Primero porque los modelos funcionaban gracias al boom de las commodities, cosa que entró en crisis a partir del 2012. Y por la ralentización de la economía china, y empieza a surgir los Social Justice Warrior / woke, que es una cosa completamente distinta. O sea, Chávez no hablaba ni de las identidades o del feminismo, o sea, lo de él era una reivindicación, si se quiere, de las clases populares o de las periferias o toda esa cosa, frente a lo que él llamaba los pitiyanquis o los escuálidos. Le decía escuálidos a la oposición porque como eran gente delgada que se cuidaba del peso y demás, eran escuálidos. Y el imperialismo, etcétera, ¿no? No nos olvidemos de cuando fue la cosa esta del ALCA en Mar del Plata, que Chávez salió diciendo eso de ALCA, al carajo. Le vamos a pedir al editor si lo puede poner para que la gente lo pueda ver. Y que eso cambia por completo, además, con el surgimiento de esta izquierda, lo que llaman la izquierda identitaria, ¿no? El Social Justice Warrior, donde el foco ya no está en las cuestiones de clase, ni tampoco en una cuestión de reivindicación, si se quiere, de eso, de las periferias o el anticolonialismo o el antisistema, sino en las cuestiones de identidad, si soy, mi orientación sexual, mi color de piel, etcétera, etcétera. Y de ahí te das cuenta, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa, que es una cosa, los Social Justice Warrior, que está pensado desde un prisma puramente norteamericano, que se adapta muy mal en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión racial, en Latinoamérica puede haber algo, pero no tiene mucha atracción. Ni qué decir en Europa. No, o sea, yo soy negro, yo soy esto, en Argentina. Y eso tal vez algún día lo hablaremos, pero ni siquiera en Argentina, que a veces dicen que no, porque somos los más, las ciudades son más europeas, la París de América, y que son más blanquitos y no sé qué. Nada, las bolas, acá jodemos todos con todos. Acá se ha demostrado que el racismo no existe, porque el racismo, eso es lo que pasa.
como el mundo quedó tan roto después de que hace muy poco tiempo realmente en algunos países las personas de color son consideradas personas y tienen los mismos derechos que otras personas de color más blanquitas, más pálida, más color rosadito, no sé, no importa, digo, es como todo lo que sea marrón para lo negro, digamos, directamente no tenía derechos. Y eso se hace muy poco, o sea, hace menos de 60 años digamos, en Dinamarca, en Estados Unidos, en distintos países del mundo, habían zoológicos de personas de color, literalmente, Sí, sí, sí. se los perseguía, había una división como de clases, de casta, digamos, con eso. Entonces, digo, todo eso es muy reciente, les choca mucho a ellos, pero lo han convertido en una narrativa de victimismo y de motorizar también la persecución, porque eso es todo lo que ha hecho el Social Justice Warrior también, el woke. El woke ha hecho eso, ha convertido todas las causas que uno podría decir, podemos buscar la libertad o la igualdad ante la ley, digamos, los derechos civiles, digamos, tener los mismos derechos civiles, fin, mismos derechos civiles, mismos derechos políticos, todos, entre mujeres, entre hombres, entre inmigrantes, entre gente de color, no de color, todo eso lo ha convertido en narrativas de victimismo, en el que hace que las personas que tal vez hayan sido víctimas, mayor o menor medida, de alguna de esas cuestiones, se revictimicen y vivan siendo víctimas, seres inútiles y muy fáciles de manipular, y también ha hecho que, bueno, también que esas personas tengan un resentimiento muy grande, que se motorice el resentimiento como un valor en la política, o sea, en lo social, pero en la política también. Y se ha motorizado mucho la izquierda moderna, el posmodernismo, el progresismo, el wokeismo, el Social Justice Warrior, todo esto lo que ha hecho es motorizar el resentimiento a full contra todo lo que considere lo que no le caben los puntos de no privilegio. Todo lo que sea, tenés dos piernas, tenés dos manos, podés escuchar, podés ver, ya sos un privilegiado. Toda esa noción del privilegio nociva, porque yo he discutido una vez esto del privilegio con una expareja que tenía una noción completamente woke justamente sobre este asunto. Y yo decía, no, yo también en un punto considero, respeto la noción che, yo en algunas cosas soy más privilegiado con otra persona y puedo ayudar. De hecho, yo tengo una vocación política y mi vocación política nace de una situación en la que yo veo una situación de vulnerabilidad. Y ver eso es notar el privilegio que tengo yo y el que una persona no está teniendo. Y eso es mucho más humano que estar señalando privilegios, que estar diciendo, no, vos sos un privilegiado y por eso vos no podés hablar de esto. Eso es lo que generó el woke. Ha roto la sociedad, ha resquebrajado la sociedad, y eso es lo que también le dio nacimiento al tercer golpe que vamos a hablar, que es el 2016 al 2020, que es el sacudón de la presidencia de Trump. Pero igual quiero, si querés cerrar con alguna cosa más de esto que hablamos. Sí, fíjate una cosa, que esta cultura woke es como opuesta a la noción de la lucha de los derechos civiles. Fíjate lo que decía, ¿cómo se llama? Ay, mierda, se me fue el nombre. El padre de los derechos civiles de los negros. ¿Cómo era? Martin Luther King. Martin Luther King, por Dios, se me fue. Martin Luther King, que decía que quería que su hijo creciera en una sociedad en donde se lo juzgara por sus valores y sus actitudes y no por su color de piel, ¿no? Y todo este movimiento lo que hace es romper con eso y en lugar de poner la personalidad, los valores y las acciones de los individuos, se te valora en función de tus rasgos identitarios, ¿no? Sí, por eso, y me parece en eso, ya para pasar a lo siguiente, que es una cosa profundamente americana, por esto que, por ejemplo, que decías que en Argentina no calza bien. Fíjate, yo he conocido, por ejemplo, en Argentina gente que se planteaba a sí mismo como feminista marrón, y demás, y era una cosa como, ¿what? O sea, ¿qué? O sea, si acá somos, sí, lo hemos hablado, o sea, como que vos... En Argentina sí, y en Argentina y en todos lados hay gente que es racista y demás, es una cosa, pero no hay una noción en donde nos
pensamos a nosotros o nos dividimos si vos sos de este color o de aquel. Sí. Porque Latinoamérica, y en ese sentido se parece mucho más a Europa, las divisiones se dan más por clase social, mientras que en Estados Unidos no es tanto una sociedad fragmentada a nivel de clase, sino a nivel racial. Vos o sos negro, o sos chino, o sos latino, o sos blanco, mientras que en Latinoamérica por lo menos vos podés ser blanco y pobre y entonces vos sos pobre. Y podés ser negro y rico y entonces sos rico. No, y lo único que han hecho aparte con todo esto es profundizar esa cuestión identitaria. O sea, la han radicalizado justamente. De hecho, uno de los grandes puntos, y con eso también podemos pasar a este tercer golpe, que es la llegada de Trump al poder. Por eso lo pongo directamente en 2016 y no 2015, porque en 2015 todavía, cuando Trump se presenta, estamos en la cosmovisión, en el mundo woke todavía. Estamos en ese mundo post-2008 que se encarga de, en el medio de una crisis abrumadora en Estados Unidos, pero en el mundo también, que dejó a mucha gente sin trabajo, mucha gente de sectores industriales, y China, que tiene una recuperación, puede hacer una recuperación mucho más grande que la que hace Estados Unidos, y muchas personas en Estados Unidos que empiezan a ver también los problemas de otras áreas, como el tema de la inmigración ilegal, que era un problema que varias veces se hablaba, digamos, en Estados Unidos, pero todo eso como caldo de cultivo, y encima también adosado esta gente que se dedica a solamente generar división, odio, y problemas. O sea, en el medio de una situación ya problemática de crisis, viene otra gente a querer señalarla que porque es blanca es privilegiada, y está el tipo que está ahí, que dice, che, pero yo no tengo trabajo hace rato desde la crisis del 2008 y yo de repente soy un privilegiado. Y no solo en Estados Unidos, en España, la gente que vivía en paro, que era un paro impresionante, la gente que estaba en desempleo. Todo eso era un caldo de cultivo para una reacción muy fuerte y contundente en contra de todo eso, en contra de, en algún punto, en contra de las nociones primeras que hablamos al principio de este programa, que son el principio del siglo, de esto de la globalización y demás, y decir, che, esto al final no nos funciona, y también en contra de las nociones culturales que estaba trayendo esta gente, como si fuera, esta va a ser la doctrina, el dogma de fe de este nuevo siglo, va a ser así, ateo, identitario y woke, con todo lo que eso significa. Y ahí surge esta persona que es Donald Trump, y que en todo, por eso digo, no está incluido está incluido todavía como los años de lo anterior, porque todavía ahí la gente se mofaba de eso, la gente empezaba a hacer un montón de discusiones, no, mirá lo que dice este tipo, no, mirá lo que no sé qué, y era lo que sentían muchas personas. Incluso muchos lo fueron descubriendo después, a lo largo del tiempo, gente que capaz en ese momento capaz le chocaban cosas de Trump, y empezaron a romper con algunos de los dogmas de fe que había planteado el nuevo milenio, el nuevo siglo, y empezaron a decir, che, sí, esto está mal, esto hay que hacer algo distinto. Y es un golpe en el tablero, no solo en Estados Unidos, que sigue siendo uno de los países más importantes del mundo, sobre todo de Occidente, sino de todo el planeta Tierra. En las discusiones que ha abierto ese meteorito que fue la primera llegada de Trump. Sí, yo creo que toda la cuestión del Social Justice Warriors había calado muy fuerte en Estados Unidos. Y en el resto del mundo todavía no nos habíamos percatado. Por eso creo que a muchos que estábamos fuera de Estados Unidos nos chocó demasiado su victoria. En mi caso, muchas cosas de Trump me chocaban mucho. Bueno, ni qué decir en esto, pero bueno, en aquel entonces como que no entendía. No, pero a mí también. Hasta que pasó. Pero yo lo digo, lo he mencionado en el otro video. Cuando he hablado de por qué hoy en día admiro a Trump en contraposición con 2016, en el que yo lo veía también de lejos, yo caí en el virus wow, yo caí en un montón de cosas, y también en algún momento me sentía muy alejado, muy extraño de todas las cosas que presentaba este hombre, este Trump, y no desde una postura necesariamente marxista, justamente, o sea, desde un momento de mi vida liberal,
pero justamente, claro, tal vez demasiado liberal. Yo creo que no terminábamos de entender qué estaba pasando ahí hasta que ocurrió lo del movimiento del Me Too, que ahí fue cuando toda esta cuestión del feminismo de cuarta ola, etcétera, llega a todos lados, y de pronto eso que de momento solo pasaba en Estados Unidos y ponele en Canadá o en Inglaterra, se expande a todos lados, y ahí fue cuando, por lo menos como yo lo viví, de pronto empecé a ver a Trump no como una persona con la cual podía simpatizar en términos ideológicos, sino como una cuestión de un ladrillazo al cristal de esa élite que apoyaba eso, ¿no? Me acuerdo que yo en aquel entonces, que es curioso porque fue después de las elecciones, durante las elecciones que en las que ganó Donald Trump, yo no me gustaba para nada, pero cuando pasa todo el Me Too y empiezan a haber estas cancelaciones y quema de brujas a troche moche, descubro a Milo Yiannopoulos. Está desquiciado hoy en día, me parece. Sí, hoy en día cualquier cosa, pero en aquel entonces era el famoso, que lo llamaban el Centipede, el 100 pies, una cosa así, que vencía a las feministas en los debates, y esos videos eran furor, y claro, uno no podía no sentir como cierta simpatía con personajes así, que están completamente del moño, ¿no? Porque lo que había en aquel entonces era una cosa tan visceral y tan fuera de eje que era insostenible. Es que fue una cacería de brujas, Gaby. Vivimos vivimos en los años del woke, en esa primera etapa, y después incluso ahora que lo vamos a hablar, esa segunda etapa en la que se quiere reivindicar y quiere profundizar el woke durante la pandemia. En esas dos etapas vivimos una cacería de brujas, cancelaciones, la persecución por todos lados. O sea, las redes sociales se convirtieron, aparte de lo que era la cuestión de la persecución, el estado policíaco de los Estados Unidos y que te investiguen y te no sé qué, había una cuestión de que nosotros mismos, entre ciudadanos, entre civiles, estudiantes, profesores, el que te encontrabas ahí, lo que sea, nos perseguíamos, nos volvíamos locos, nos ensimismábamos en ese mundo. Justamente cada vez participábamos más de las redes sociales, participábamos más de todo eso, y de pronto era como, por todos lados hay este choque constante. Sí, yo creo que del 2016 a la pandemia fue un momento de un delirio, fueron 4 años de un delirio total y absoluto. Y yo creo que en la pandemia fue un palazo. O sea, fue un palazo precisamente para toda esa locura. Bueno, la pandemia fue una locura absoluta. Yo me o sea, estar encerrado en casa, saliendo. Yo me había hecho un permiso. Me había, justo en la pandemia, me había hecho hacer un estudio de ojo. Y me dupliqué, todos los días le cambiaba la fecha del permiso del estudio de ojo para salir y dar una vuelta, incluso para juntarme con vos a caminar, porque estábamos encerrados como unos pelandrunes. Y nada, fue un delirio. Y yo creo que ahí empezó el fin de toda esa locura que digamos, llegó a su paroxismo en esas fechas, ¿no? O sea, poquito antes, había sido un poco antes, en 2019, que había ido Greta a la cosa de la ONU y el famoso How Dare You. O sea, es que todo fue un delirio absoluto, y creo que... Y porque además también no nos olvidemos que en la pandemia pasó todos los disturbios por lo de George Floyd, ¿no? Que también fue una locura absoluta. Y pasó lo del Capitolio. O sea, es que llegó a cotas era esto que vos has demenciales. hablado muchas veces. Vos has hablado muchas veces, y seguramente lo sigas haciendo, del interreg, ¿no? Del mundo entre dos reinos, entre dos eras completamente distintas, y con hemos vivido entre esos años, entre este tercer golpe y entre el cuarto golpe y medio que hay entre el 2020 y 2025, hemos vivido años de entropía pura, desatada. En parte Trump ha participado de esa liberación de la entropía, porque ha
hecho un contraataque muy fuerte a mucho de lo que ya veníamos viendo antes con el wokismo, pero es que eso también era parte de la destrucción. Sin entender el espiral de odio y de resentimiento que hace el wokismo, no entendemos cómo llega Trump, no entendemos la reacción posterior, no entendemos el 6 de enero en el Capitolio, ni la parte que tiene que ver con los manifestantes de Trump, ni la parte que tiene que ver con la falsificación de eso, digamos, de los demócratas, utilizando eso como una forma de perseguir después a sus opositores. Yo me acuerdo toda la persecución que se vio en 2020. Luego, todo esto que decíamos antes, digo, este golpe que hizo Trump en el tablero, reconfiguró, los hizo a todos tirar para 20.000 lados, o sea, pateó para todos lados el tablero del mundo. Esa famosa foto en la que está Trump así, de brazos cruzados, y está Angela Merkel con todos. El único que está como acompañándolo es Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, y que muestra como esa confrontación del vacío que dejó también después Obama en algún momento, que era como el líder de todo ese grupo, de Merkel y de todos ellos, y que se llevaban todos bien y eran todos amigos del concierto de las naciones, y de pronto Trump les decía no. Y les decía no, 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 y a esto, y al otro, y a todo. Y empiezan a surgir muchos liderazgos que les dicen no. O sea, en línea de Trump, nacionalistas, reaccionarios, conservadores, tradicionalistas, libertarios. Surge Bolsonaro, Milei empieza a hacerse eco y auge, incluso en un momento en el que él también no aceptaba a Trump, no le gustaba a Trump. Empiezan a hacerse eco un montón de identidades, de ideologías que estaban tapadas por toda la reacción que había surgido en los años anteriores. Sí, yo creo, y acá podemos retomar con lo que hablábamos antes, y si querés para ir cerrando, porque tampoco vamos a torturar a nuestros espectadores ad eternum, pero fíjate, empiezan a surgir todas estas ideas y figuras como disruptivas, alternativas y demás, justamente de ese mundo de internet que descubrimos o al cual llegamos a partir de las redes sociales, los smartphones, ¿no? Ahí tenés, bueno, Milei es una figura que claramente surge por internet y las redes sociales. Trump es otro que gana las elecciones, incluso está todo ese debate de esta empresa inglesa que contrataron para las campañas en redes sociales y demás, pero también... Claro, Cambridge Analytics, también tenés el Brexit, y empiezan a surgir figuras alternativas, porque no son ni siquiera de la izquierda socialdemócrata o la derecha cristiana, digamos, usando términos o figuras, esquemas europeos, ¿no? Sino que son la derecha extrema y después empiezan a aparecer... En realidad en Europa es curioso porque primero aparece, o por lo menos en España, aparece la izquierda extrema con Podemos y demás, que utiliza muy bien, Podemos, que utiliza muy bien las redes sociales, y después empiezan a aparecer figuras de derecha como Vox. Es cierto que Vox nace en la misma, se funda junto con Podemos, pero no empieza a despuntar sino hasta mucho después, empiezan a surgir todas estas figuras alternativas, ¿no? Bueno, pero son dos hijos de la crisis del 2008. Tanto por la izquierda alternativa que hemos visto hasta ahora como la derecha alternativa, o sea, los dos polos que en los que estamos metidos hoy en día incluso, surgen de ese quiebre grande que ha sido la crisis del 2008. Por eso hay que siempre apuntarlo. Vos has dicho, el 2001, claro, no ha resquebrajado la noción de todo, ha sido un golpe duro, pero no ha sido el resquebrajamiento de todo. El 2008 sí ha sido un resquebrajamiento de nuestras sociedades, que ha derivado a los fenómenos políticos que estamos viendo hoy en día, a todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sin lugar a dudas, lo que, digamos... Creo que con lo que podemos ir cerrando, concluyendo, es que la crisis del 2008 lo que hace es ese quiebre que planteas, y sobre todo da inicio a una sustitución de las élites tanto políticas como económicas, porque también es
no como consecuencia de la crisis, pero es a partir de esos años en donde empiezan a surgir todas las grandes empresas tecnológicas digitales. O sea, antes de la crisis del 2008 no teníamos Amazon, no teníamos Tesla, no teníamos a Mark Zuckerberg, no teníamos a Elon Musk, y ahora son los grandes empresarios del mundo que tenemos hoy. Los dueños del mundo. En Argentina con mercado, claro, en Argentina con Mercado Libre, y de manera paralela empiezan a surgir nuevos liderazgos, como es el caso de Trump, el caso de Milei. Acá en Europa no ha habido un gran recambio, pero sí creo que están habiendo, o por lo menos las figuras no están cambiando, pero sí están cambiando los discursos. Por ejemplo, el hecho de que Merz en Alemania esté hablando de que Alemania tiene que desplegar tropas, instaurar el servicio militar y demás, da cuenta de que las figuras no han cambiado, los partidos no han cambiado, como se han pasado en otros lados, pero sí los discursos. Y eso da cuenta de una nueva era que es en la que estamos entrando. Y en la que, bueno, tendremos que ver qué nos depara el futuro, porque ciertamente lo que conocíamos hasta ahora, pues ya no rige más. Bueno, lo que hablábamos antes, todas estas figuras, Trump, Milei también en Argentina, y yo siempre lo dije en el caso de Milei y también en el caso de Trump, para mí lo más importante de ambos es el efecto que generan sus acciones en los demás. Mucho más importante que las acciones que ellos tomen en concreto, que lo que ellos avancen en concreto. Porque son figuras que generan que del otro lado, generar una mejor oposición en Argentina, que no estemos todavía discutiendo con el kirchnerismo que atrasa 700 años, por ejemplo, es una cosa que me parece súper positiva, que la política se renueve y deje de ser un discurso acartonado en Argentina, tratando de emular todo el tiempo las campañas de Obama de 2008 como si fueran pelotudos, como hicieron Macri, como hicieron Alberto Fernández, y destruir el país en el proceso igual. Es algo positivo, el efecto que generan. Lo mismo Trump. Trump ha generado un efecto enorme en redefinir cómo se iban a posicionar estos distintos líderes del mundo. Hace nada teníamos a Angela Merkel y a toda Alemania, digamos, escuchando las pelotudeces que decía la nenita autista ridícula con el corte de He-Man de Greta Thunberg. Una estupidez, los teníamos escuchando eso cuando Trump les decía en la cara y les decía, se van a quedar sin energía, es una idiotez, a nadie se le ocurre cerrar centrales nucleares, sino que se les ocurre abrirlas, o sea, es lo más idiota del mundo, y van a terminar siendo dependientes de Rusia y van a tener un problema con eso. ¿Qué pasó? Lo terminaron viendo. Entonces, tanto Rusia por un lado como Estados Unidos por el otro, con también la afronta que les ha hecho Trump y les ha dicho, che, yo no les tengo que estar pagando todo, ¿por qué les tengo que subsidiar la vida? Pongan un poco también de ustedes. Y Europa es como que de pronto, de a poquito, ¿viste? A la europea se empieza a reconfigurar. Como vos dijiste, quizás no cambian tan radicalmente. No son americanos, no tienen cambios radicales de figuras y de posiciones tan fuertes. Pero sí de a poco se van acomodando al mundo que ha planteado en un punto Trump y que han planteado en un punto muchas personas en este tiempo. Y ahí fue importante también el golpe que se dio, digo, también para ir cerrando, digo, para mencionar los 5 golpes, digo, esto lo mencionamos un poquito, pero para cerrar, digo, un poco, digo, en el... Sí, igual esto seguirá en otro video, por supuesto. Es que justamente todo esto que nosotros vinimos a plantear hasta ahora, es decir, che, bueno, ¿cuáles son? Que lo podemos resumir, yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a resumir en 5 fases, más o menos. Son 5 golpes contundentes, pero son cosas que en realidad las hacemos como introducción o como parte de nuestros primeros programas, porque la idea es que nosotros después, así como estamos hablando de esto hoy, de todas las cosas que abordamos hoy, otro día vamos a hacer un video hablando sobre el efecto de el cambio de las redes sociales, el que hemos visto hasta ahora y el que se seguirá viendo después. Seguiremos hablando sobre lo que era el intervencionismo de Estados Unidos a principios del siglo, lo que es ahora, lo que se viene después. O sea, son temas que van a surgir. El wokismo en profundidad lo vamos a tratar después. Pero bueno, ahora estamos haciendo un pantallazo de cómo llegamos hasta este lugar. Y el quinto golpe que decía, que más o menos lo tocamos, es esto, el progresismo, el globalismo, como uno le quiera decir, da un golpe decisivo en el medio de toda esta entropía liderada por Trump y todo el golpe que había dado él al tablero mundial. Bueno, vienen las cuarentenas. Las cuarentenas lo sacan a la mierda de él con un montón de
o sea, y se persigue un montón de gente, se cercenan derechos, no solo en Argentina, no es una cuestión de peronismo, kirchnerismo, comunismo, se ha hecho en Italia, se ha hecho en España, en Australia tenían campos de concentración prácticamente para las personas que tenían COVID. Entonces digo, todo eso también que le ponen quinta fondo al wokismo, es donde más vemos también con esto de vivimos un mundo durante esa cuarentena, no es como una cuarentena si no hubiéramos tenido redes sociales, teníamos una cuarentena con redes sociales, entonces teníamos también el alcance del TikTok, está el boom de las infancias trans en esa época también en gran parte, por la influencia que tenían las pantallas, el TikTok en los chicos en todo el tiempo, se genera un desastre en la educación, o sea, tenemos secuelas todavía de eso. Las distintas generaciones que han pasado por los sistemas educativos, sobre todo los más chicos, o sea, entonces genera una reacción eso también tan grande contra organismos internacionales como la OMS, la ONU y cómo se han manejado, la agenda progre, y después viene este gran golpe que llega en 2024, que es el regreso de Trump, a pesar de vuelta, no solo la campaña de difamación más grande de la historia, sino también una persecución con uñas y dientes en las que lo querían meter preso y que en el medio de la campaña también lo quisieron muerto. Entonces, la victoria de Trump llega también como un giro absoluto en la dirección de un mundo que sigue definido todavía hasta donde estamos hablando nosotros ahora y seguirá definido por muchos años más seguramente por la presidencia de este hombre, de Donald Trump. Hubo un contraataque entre 2020 y 2022 contra ese mundo, una contrarreforma, como algunos dirían, donde de ese caos y la entropía, como vos siempre mencionás, se potencian en las cuarentenas. Los globalistas hablando de reseteo, de no tendrás dinero y serás feliz, no tendrás propiedades, dejar atrás el mundo como lo conocemos, pero también en el medio hay una resistencia lo suficientemente grande que muestra que el contraataque, bueno, no tuvo el resultado total y absoluto que querían, y se abre el camino para lo que vemos desde el 2023 hasta ahora, que bueno, se empezó a crujir desde dentro del mismo sistema, esta que decíamos de una cuestión antisistema, anti-status quo, anti-establishment, ese orden posmoderno que de alguna manera se establecía en el mundo, y bueno, muchas figuras, movimientos, espacios se abren, como Milei, Trump, lo hablábamos recién, personajes de la revolución de las naciones, como un autor argentino en algún momento lo mencionó, no me puedo acordar ahora el nombre, así que perdón, pero el mundo empieza a reconfigurarse, digamos, con esta nueva toma de Donald Trump, este nuevo golpe, o sea, fíjate, Donald Trump tiene 2 golpes que hace en este cuarto de siglo, 2 de 5. Una cosa de loco. Sí, sin lugar a dudas, una persona que ha marcado este inicio de siglo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces que... eso, fue una época muy convulsa, la verdad, creo. Sí. Época que, por supuesto, creo que a la cual tendremos que volver en numerosas ocasiones, porque como vos bien decís, ha pasado muchas cosas y es pertinente entender bien dónde estamos, o mejor dicho, entender bien de dónde venimos para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Aus, creo, para no hacerlo más largo, porque ya llevamos hora y 40. Sí. No, tanto no, porque acordate que en el medio tuvimos varios cortes. Yo tengo el hora 40, pero con los varios cortes en el medio que tuvimos. Así que esta realidad está más. Pero más bueno. Cortito, pero igual cerrando, sí. Sí, creo que nada, primero que nada, súper interesante el tema. Creo que dará para reiteraciones futuras, como digo, volver a esto. Y bueno, y sobre todo para seguir pensando, ¿no? O sea, porque creo que es fundamental. Muchas veces como que estamos parados acá y las cosas nos resultan rarísimas, pero no hacemos ese ejercicio de reflexionar y ver de dónde venimos para entender por qué las cosas se están dando como se están dando. Así que nada, me parece que es súper pertinente hacer esto, ¿no? De hacer este recorrido y rememorar las cosas. Y porque así aparte, que, sobre todo, después lo vamos a, como vos decís, lo vamos a profundizar en otros programas. O sea, no es porque nos haya quedado corto este programa, realmente la idea era que sea la idea de estas 5 fases, estos 5 golpes
fuertes que ha tenido este primer cuarto de siglo es mostrar cómo se ha marcado, cómo ha cambiado nuestro mundo desde el principio del siglo hasta ahora. Y creo que hemos visto bastante eso y algunas cosas las estamos empezando a ver. Entonces ahí ya no nos podemos adelantar. Sí, nuestro trabajo va a ser que nos pongamos a adelantarnos en otro momento, pero el trabajo de este programa en particular, el de hoy, era hablar un poquito de, bueno, qué es lo que llegó hasta ahora, para ver después qué es lo que nos va a deparar hacia adelante en este mundo todavía pero mucho más convulso que antes, ¿eh? Una locura, la verdad. Sí. Así que bueno, si han llegado hasta acá, lo clásico youtubero, suscríbanse, pongan un like, pongan la campanita para saber cuando subimos las notificaciones, dejen un comentario, ya sea para festejarnos, para decirnos que están de acuerdo, para insultarnos, lo que sea, pero dejen un comentario, así el algoritmo nos ayuda. Y bueno, y nos vemos en la próxima, Agus. Muchas gracias por tu tiempo, por traer este tema tan interesante. Y bueno, y les seguiremos compartiendo nuestra infinita sapiencia en los próximos videos que llegarán a la brevedad, si la suerte y nuestro editor nos acompaña, que por supuesto lo hará. Un abrazo muy grande, gracias Agus de nuevo y nos vemos. Nos vemos, chau a todos. Abrazo grande a todos.